manera de informar. Léenos en www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. El señor Daniel Gallardo. Dani, bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Hola, Fernando? Colegas, tengan ¿Qué tal? ustedes buen mediodía. Igualmente, Dani. Ojalá que me estén escuchando y me estén viendo bien, ¿no? Su Sí, pulgar va a perfectamente. ser suficiente para saber que es así. Perfecto, muy bien. Pulgar, doble pulgar, si quieres. Tema muy importante que permanentemente damos, que es saber cómo se atienden a las personas con discapacidades, ¿no? ¿Cómo son atendidas? ¿Cómo son los protocolos para atender las personas con discapacidades? ¿No? Y esto no tiene nada que ver las patologías y cómo se dan los cuadros clínicos o las edades, sino la atención en sí, la capacidad para atender personas con discapacidad. Por eso me parece muy interesante, y lo hablábamos con la producción del programa, con Laura Velasco, dialogar con la senadora Flavia Manoni, que está impulsando un interesante proyecto legislativo en la Cámara Alta del Parlamento mendocino que seguramente va a tener repercusión regional y nacional por las características del mismo, a cual inmediatamente voy a comenzar a desmenuzarlo con la legisladora. Flavia, la están viendo en la provincia, en la región Cuyo y en el país a través del interactivo de Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Hola, buenos días. Realmente un placer compartir con ustedes este proyecto y esta mañana y poder compartir también opiniones con respecto al tema. Bueno, Flavia, ¿está preocupada por la forma en que son atendidas las personas con discapacidad y esto les lleva a fortalecer o hacer cambios en el protocolo de atención? Estoy preocupada por todo lo que significa la discapacidad en la provincia de Mendoza y en la Argentina. No hace un mes, un decreto implicaba que le iban a quitar todas las prestaciones a las personas con discapacidad. Esto implicaba desde el transporte hasta la posibilidad de acceder a los centros de día que generan estimulación temprana, que generan otro tipo de interacción con otras personas, que tienen profesores, talleristas, y aparte de eso, violando una ley que viene de años, que hoy tiene rango constitucional, que tiene que ver con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que por primera vez se trata a las personas con discapacidad como personas. Hasta antes de esto se adjetivaba, eran discapacitados, es decir, la persona era definida en relación a su condición. Qué bárbaro, por favor. Digo, pensar de Es que inadmisible. totalmente inadmisible. Pero vos fíjate que más que inadmisible, porque cuando el presidente actual quería insultar a alguien en un programa, él se refería a esa persona como mogólica. Entonces quiere decir que está más instaurado de lo que creemos esta mirada de la persona con discapacidad como la persona anormal. Y alejándonos de autores importantes como Foucault o Bourdieu, lo que sí podemos decir de que acá no se trata de normales y anormales, porque si no, digamos, entraríamos en un debate de qué es lo normal, ¿no? Ya lo creo. Ya. O sea, que, mire, yo tengo un listado acá, lo puedo sacar si usted quiere. Pero bueno, sigamos en esto que es más importante. Bueno, diría Charlie, el más cuerdo es el más delirante, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, cuando empezamos a trabajar en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, este intento de, a partir de un decreto, prácticamente quitarle todas las prestaciones, el desmantelamiento del ANDIS, que antes en su momento fue la Comisión Nacional de Pensiones, el que pongan de excusa que una pensión fue otorgada a una persona que tenía una radiografía de un perro, que eso está totalmente desmentido, porque eso fue totalmente mentira. Entonces, me llevó a plantear que hay microviolencias y violencias en relación a las personas con discapacidad. Una de ellas
vamos a las microviolencias, que son las que menos detectamos, es creer que las personas con discapacidad son niños. Entonces tratar a las personas con discapacidad como pobrecito, el niñito, digamos, lo que significa esta cuestión de lástima. Es decir, es una persona con discapacidad, le tengo lástima. Y todo lo que significa que se le crea a una persona con discapacidad cuando ha sido violentada, violada, torturada, cuando le quitan o le cobran las pensiones y no le dan nada, cuando van a denunciar nadie les cree. Bueno, y a partir de eso, entonces usted prepara este enriquecimiento o fortalecimiento, usted me lo dirá, del protocolo de atención a las personas con discapacidad. Exactamente. Es decir, utilicé métodos cuantitativos que tienen que ver con los números, cuántas personas en Mendoza con discapacidad tienen certificado, tienen CUT, cuántas personas, dice la Organización Mundial de la Salud, que existen en la provincia o en el promedio con discapacidad, y me pregunto por qué esas personas no han accedido al CUT, ¿sí? Y a partir de ello, digamos, generar ciertas pautas, ciertas herramientas, ciertos instrumentos basados en los principios de los derechos humanos en relación al trato digno a las personas con discapacidad. El trato digno, dos preguntas finales, senadora. Estamos hablando de atención médica, de medicación, del transporte, de los lugares donde deben ser atendidas, de las posibilidades laborales, de las posibilidades educativas de una persona con discapacidad. Estamos hablando de un conjunto, entendiendo la integralidad de la persona con discapacidad, y acá me remito a esto que se ve mucho, que mucha gente cree que integrar a una persona con discapacidad es en realidad brindarle, entre comillas, derechos. Y acá está el debate, si es integración o inclusión, si es exclusión o segregación, digamos, es un debate filosófico también. El tema de las personas con discapacidad, en este caso lo que estamos planteando es, primero, que se respete la dignidad de la persona en tanto capacitación a todas las personas que tienen la obligación o estén en nosocomios públicos para poder atender a las personas con discapacidad. Es decir, una persona que no sabe de la temática Claro. no puede trabajar con personas con discapacidad, porque desgraciadamente trata a la persona con discapacidad como un niño, como un inválido, como un incapaz. Todos términos peyorativos. Y la mejor lucha es la lucha que se da en las representaciones sociales y en el inconsciente colectivo, porque todavía sigue existiendo viejos paradigmas como el médico hegemónico, que una persona con discapacidad es un enfermo al cual tenemos que curar y refuncionalizar. Y después tenemos paradigmas peores, mucho más viejos, donde es un castigo de Dios tener una persona con discapacidad en la familia. La última pregunta, y apelo a su poder de síntesis, Flavia. Difícil. No, porque aparte es un tema para profundizarlo. Ya está, tiene proyecto tratamiento de comisiones con posibilidades de emitir esa comisión proyecto hacia el tratamiento parlamentario. Realmente yo había presentado un proyecto previo, entendiendo que no funciona la Defensoría de las Personas con Discapacidad en la provincia de Mendoza. Entonces digo, había un proyecto previo que yo había presentado donde ponía como requisito ciertos elementos que tenía que tener, tanto morales, éticos, pero también de capacitación para ser una persona o un defensor o una defensora de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que el defensor y la codefensora cobran como un senador. Digo, a ver, y que en realidad las personas con discapacidad tienen que venir a mi comisión o a la Comisión de Derechos y Garantía a denunciar las violaciones que reciben todos los días en relación a sus derechos. Entonces, el primer planteo fue, bueno, que se llame otra vez al concurso abierto desde el Senado para
convocar porque realmente tenemos un cargo usurpado, porque ya había habido una persona que había ganado, sí, que en su momento fue Jarque. Entonces digo, hicimos todo el proceso, se hizo todo el proceso, ganó alguien, pero en realidad sigue usurpado por otra persona. Una vez tratado esto, entonces el proyecto suyo va a entrar en comisiones y va a tener despacho de comisión para tratamiento en el Senado. Sí, en realidad ¿Hay consenso para eso? el otro día estuve en la Comisión de Salud explicando el proyecto, generó en algún punto cierto rechazo, sobre todo a veces de las que tienen, de las personas que obviamente en sus representaciones sociales se manejan con el modelo hegemónico de rehabilitador. Entonces, digo, en cierto modo, yo lo tomo como también una educación. Pero va a salir. Yo creo que va a salir. Sí. Le agradezco muchísimo que se haya tomado estos minutos con nosotros y vamos a hacer un seguimiento porque realmente es muy importante lo que usted propone, senadora, muy amable. No, al contrario. Espero que la próxima vez tener mayor poder de síntesis, pero la verdad que es un tema no solamente que me apasiona, no solamente que me preocupa, sino es un tema que me ocupa. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. La senadora Flavia Manoni con un interesante proyecto que me parece que hay que hacer un seguimiento por esto que hemos escuchado a través de su exposición, con un profundo análisis de lo que realmente debería ser el tratamiento con personas con discapacidad. Es todo por el momento, Fernando, usted en esto. Dani, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. El Interactivo, 12 a 14, por Ciudadano News.